Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea que nos escuchen, en esta segunda edición de este podcast que todavía no tiene nombre como tal, No, cabrón. pero se trata de ser un espacio informativo, ¿no? De una forma, pues tal vez, digo, seria, ¿no? Precisa, objetiva, informada, pero un poco más relajada, ¿no? De lo que tenemos en medios tradicionales. Tenemos el gusto hoy nuevamente de contar con la distinguidísima presencia de nuestro querido amigo David Sandoval. ¿Cómo estás, David? Contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación otra vez. ¿Estás triste, güey? ¿Qué te pasa, amigo? No, estoy leyendo ¿No te gustó unos la datos introducción? sobre los temas. Estuvo divertida. No sé cómo le hicieron porque se escuchó muy feo, o sea, una calidad pésima, pero Sí, tenemos que chingón. subir la calidad. Sí, eventualmente tenemos que subir la calidad de producción. Pero bueno, además de David Sandoval, tenemos como siempre el gusto de presentar a Gustavo Ordaz. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Omar, David, espero que estén muy bien los dos y sobre todo toda la gente que está escuchando esto y compartiendo esto. Insisto, para mí En es sus un casas, placer. ¿no? En sus casas, exactamente. Deberían Ojalá de estar en esperemos sus en casas. sus casas, ¿sí? Siguiendo Ya. las prescripciones de las autoridades. Exactamente, las cuales más adelante les vamos a recordar, pero sí, un poco extraño por el contexto, pero feliz, siempre es un placer. Gracias. Qué bueno, me da gusto tenerlos a los tres. Esperemos que esto sea un ejercicio Pues ¿cuántos más hay pues ya aparte? mucho más habitual. ¿Qué pasó? Sí, me da gusto tenerlos a los tres. No sé si hay alguien más al cual no hayas presentado. Ay, cabrón, no. Tenernos a los tres, güey. Perfecto. No, hay que decir que la próxima edición de nuestro podcast se suma alguien que Sí, todavía no el diremos Quick, quién ¿De todavía. verdad? Ok. una Sí, persona, sí. una persona misteriosa se va a unir bueno, probablemente se va a Alguien unir que hace falta, a nuestros alguien micrófonos. que va a aportar mucho a este podcast. Perfecto. Muy bien. Bienvenido. Nos encantará tenerlo o Bienvenida, tenerla. bienvenida, Este, bienvenida. eso, Perfecto. cara. Bueno, Más que entonces hoy no ya que pudo. como adelantaba Gustavo, hoy vamos a hablar básicamente y casi exclusivamente del coronavirus y todas sus manifestaciones, todo su impacto a nivel internacional y particularmente en el caso mexicano, ¿no? Me gustaría empezar con las cifras más recientemente publicadas, ¿no? Ya tenemos en el mundo más de 200,000 casos confirmados. Em, 274,464 casos al día exacto. 20 de marzo, al mediodía del día 20 de Al marzo medio del del año 20. 2020. Hora de Es México. correcto, es correcto. La concentración de estos casos, digo, hay muchísimos de ellos en China, ¿no? Obviamente ahí se originó la enfermedad. Claro. Pero bueno, ellos ya en una curva francamente descendente, o sea, ya ellos saliendo de la epidemia, no el caso de China, que sí tuvo un pico importante, el caso de Japón y Corea del Sur, que ellos pudieron aplanar, ¿no? La curva y vamos a hablar de las medidas que tomaron y lo que se podría aplicar, ¿no? Lo que podríamos aprender de ellos acá. Hoy, francamente, Europa es el foco de atención a nivel internacional. ¿No? Ahí la pandemia está materialmente arrasando regiones del norte de Italia, de España, Portugal, ¿no? Vemos Alemania también con muchos casos y Estados Unidos, ¿no? Que va en una curva ascendente que francamente no parece tener fin, ¿no? Un poco menos Latinoamérica, ¿no? Ya empezando la curva ascendente, se espera que crezca en las próximas semanas. Pero bueno, no sé si tengas algunas cifras más particulares, David, que quieras compartir. Pues sí, la verdad es que hice una investigación. No, digo, en días del internet no hay que invertir tanto tiempo para recuperar información. Claro. Como decía hace rato, hay 274,464 casos. Y te voy a dar un dato interesante. En China, de estos 275,000, redondemos números, había 80,977 al día de hoy. Hubo 3,249 muertos y este número es importante.
De esos casi 81,000 contagiados en China, 71,158 fueron dados de alta. Es decir, hubo una tasa de mortalidad muy baja. No puedo hacer el cálculo en este momento porque no tengo una compu a la mano. Interrumpiría tal vez la grabación. Sí. Tiene internet, Pero- pero no una compu. Sí, pues no una calculadora en la mano. Bueno, no importa. Ajá. El caso grave de Italia, 47,000 contagiados, Claro. 4,000 muertos, como una media un poco menos del 10%, 5,000 dados de alta al día de hoy. Lo de Alemania me sorprende muchísimo. Tienen más contagiados que España, 21,493, 58 muertes solamente. Claro. España tiene 20,435 contagiados y 1,051, o sea, casi 20 veces más, bueno, unas 18 veces tal vez más que el caso de España. Y nos podemos ir con las cifras. Estados Unidos tiene una cifra realmente corta, muy corta de decesos, 18,700 contagiados por 236 fallecidos, 125 dados de alta. Esta tabla de la que les hablo es una fuente de ese Reuters. Y aquí viene una cifra que yo no conocía. En el caso mexicano hay 164 contagiados, 4 dados de alta. De esas cifras yo no sé de dónde las habrán extraído, pero en la prensa mexicana no se han visto. Al menos yo la busqué y no la encontré. Hay un muerto, como No, sí sabemos, está. el día de ayer. Hay uno. Al día sí. de ayer. Y bueno, los números siguen. Más adelante hablaremos del caso particular de España y de Italia. ¿A qué se debe, según fuentes periodísticas, pues el alto índice de mortandad que hay en esta región de Europa? Hay una explicación con números de la que ya platicaremos, pero no sé si quieran que continuemos con lo que está pasando en México, con la toma de decisiones de Andrés Manuel, con lo que proponen las autoridades sanitarias, con lo que proponen las autoridades militares o lo que proponen acerca de ellos. Pero creo que hay mucho de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? No, Fácil. pues yo creo que mejor, bueno, más bien terminamos el panorama internacional y después podemos centrar el foco en México, ¿no? Que hay mucho, mucho de qué hablar. ¿Cuáles son esas cifras que decías de Italia y España? Mira, en el caso de Italia, en el Piamonte, La región norte de Italia, Región norte. es la región norte de Italia. donde Hay juega el Juventus. yo no sé si ustedes sabían, pero ya nosotros en esa región del mundo, en esa región de Europa, ya no se usa la definición de tercera edad para referirse a los adultos mayores. Ellos ya manejan la cuarta edad, que son adultos mayores de 80 años. Es decir, es una región con un índice de edad pues elevado. Ellos tienen un promedio de vida superior a los 80 años y la probabilidad de, en estos casos, de ser menor de 60 años y sobrevivir, perdón, o de contraer el coronavirus y de fallecer es solamente del 1%. Como les decía, Italia tiene un alto número de fallecidos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Italia, el ISTAT, 14 millones de su población, que está por encima de los 65 años, es el 22% de la población. La edad media de Italia es de 45.7 años y la letalidad entre personas de entre 70 y 80 años es del 34%. De 45% de personas entre 80 y 90 años tienen la posibilidad de fallecer. España tiene otro problema, que tienen una esperanza de vida de 83.4 años. 60% de los españoles con 65 años al menos padece de una enfermedad crónica. Y aquí hay un dato muy interesante. Solamente 3 personas fallecidas en España son menores de 65 años. Este es un problema para ellos porque, pues en términos más coloquiales, pues es una población vieja que es más propensa, mucho más propensa a enfermar y a fallecer. Estaba leyendo otro dato acerca del coronavirus en sí. Es un virus de 200 nanómetros de tamaño. No sé cuánto será eso. No sé si, obviamente necesitamos un microscopio, pero aquí hay una comparación que podemos hacer. Yo lo que recabé es que es un virus muy pesado, que tiene un potencial de poderse contagiar a una distancia de 1.50 metros de distancia. Pero
hay una diferencia. Por ejemplo, el sarampión se puede contagiar a 10 metros de distancia Claro. solamente con el rocío de la saliva. Y digo, creo que es importante manejar información veraz sobre esto, porque creo que hay demasiado pánico acerca de lo que se debe y no se debe hacer, acerca de lo que se puede y no se puede hacer. Este virus es capaz de sobrevivir hasta 12 días en el organismo, y una vez que nosotros hemos tenido la capacidad de responder en este periodo de tiempo al virus, tenemos casi prácticamente el 100% de sobrevivir a él. Hay un 80% de probabilidades de no tener síntomas, 20% de enfermar y solamente 3% de morir. Estaba leyendo la columna de un epidemiólogo argentino que decía que el método más fácil de eliminarlo de nuestra piel, o sea, porque el coronavirus no traspasa la epidermis, no es el gel antibacterial, no son los productos milagro que podamos encontrar, sino el jabón con agua. Es la manera más fácil de romper Claro. lo que él llama, bueno, la capa protectora que el virus, digo, yo no soy epidemiólogo y no conozco estas definiciones a fondo, pero es la manera más fácil de desactivar, de inhibir su potencial o su capacidad de contagiarse, de respirarlo, sí, de respirarlo. Y otra cosa, yo he visto mucha gente en la calle con su cubrebocas, yo también he usado cubrebocas, Sí, y este señor decía que el cubrebocas sirve para propósitos más específicos, ¿cómo no contagiarlo? Si tú eres portador del coronavirus y no lo sabes, la manera más fácil de evitar propagarlo es con cubrebocas, y que el modo menos probable de contagiarlo es respirarlo de forma indirecta. O sea, que alguien tosa junto a ti y lo respires. Él lo recomienda más que nada para aquellos que son portadores y pueden evitar contagiarlo, que para aquellos que no lo tienen. Es decir, que el cubrebocas sí tiene un propósito, pero no es para todos. Y obviamente que hemos visto gente que gasta grandes sumas de dinero, digo, algo relativo, ¿no? Un cubrebocas no cuesta 10 pesos, pero si te lo venden en 10 pesos y tú lo compras pensando que eso va a impedir que lo contraigas, en realidad estás haciendo un gasto innecesario. Sí, totalmente. Y estos son, bueno, eso que nos hablas es consistente, ¿no? Con la literatura internacional, con lo que se ha difundido en medios oficiales, ¿no? Me gustaría enfocar en los factores de riesgo, ¿no? La edad, o sea, eso es importantísima, ¿no? Arriba de 60 años es población vulnerable, ¿no? Probablemente la población más vulnerable, menores de 5 años, mujeres embarazadas, y personas con enfermedades crónicas, ¿no? Que inhiben o suprimen el sistema inmune, ¿no? Diabetes, hipertensión, VIH. o sea, VIH, exacto, cáncer, estos tratamientos que son demasiado agresivos, ¿no? Para el cuerpo e inhiben como tal los anticuerpos. Y sí, o sea, esa es la población en la que el sistema de salud y como población nos tenemos que centrar a proteger más, porque como decía David, ¿no? En España y en el norte de Italia hay una concentración importante de población vulnerable a este virus, ¿no? Que decía cifras dramáticas, ¿no, David? Creo que arriba de 60 años tienen 30% de probabilidad de complicarse, ¿no? De agravarse y terminar en el peor desenlace, ¿no? En la muerte. No sé si quieras agregar algo más, Gustavo. Sí, bueno, hasta este punto yo quería hacer un par de comentarios en relación a lo que señala David y también a lo que tú acertadamente comentaste sobre los grupos vulnerables y cuáles son, o más bien cuál es el target más, digamos, más letal que tiene este virus. Y sí, como señalas, básicamente en lo personal, yo recientemente fui víctima de una enfermedad respiratoria bastante fuerte. No es coronavirus, ni mucho menos. Sin embargo, ahí quiero empezar mi intervención y es el hecho de que más allá de que el coronavirus tenga un índice de mortandad bajo, porque las cifras así lo dicen, no estoy inventando nada, ni tratamos de ser amarillistas, ni mucho menos. Realmente, si comparamos el índice de mortandad que tiene como la influenza o como ya lo señalamos el sarampión, el ébola, otro tipo de enfermedades que afortunadamente
y me refiero al ébola, se encuentran erradicadas. El sarampión hay un brote actualmente aquí en México, lo cual también es un infortunio. Pero si lo vemos desde una perspectiva mucho más fría, el índice de mortandad es muy poco. O sea, de 81,000 casos en China se mueren 3,000, de Italia 42, de 47,000 se mueren 4. O sea, básicamente es menos tal vez del 5% de las personas infectadas. Lo que quiero llegar con esto es, creo que lo que más afecta al ser humano, y no solamente como mexicano lo hablo, sino me refiero al concepto de ser humano en su generalidad, es el pánico, o sea, la incertidumbre, la ansiedad. Creo yo que nos tienen hoy en un punto en donde hay tiendas donde se encuentra desabasto, donde, por ejemplo, específicamente hablando sobre el INER, llega gente con un simple resfriado queriendo tener acceso a las pruebas de coronavirus. Claro. Y recientemente hubo un caso justamente aquí en un laboratorio en Polanco, donde decían que ofrecían la prueba de coronavirus por 3,000 pesos, más o menos, y se armó también una confusión bastante grande porque la gente empezaba a llegar con cualquier tipo de síntomas a exigir la prueba. Sin embargo, para los que no lo sepan, esto es importante hacerlo saber, el único o la única institución, al menos aquí en México, que tiene las credenciales para avalar si una persona da positivo o no en las cepas de coronavirus, es el INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es decir, esta empresa o este laboratorio en Polanco se encargaba de ofrecer las pruebas, sin embargo, no tenía ninguna validez porque no estaban, no estaban suscritas a los lineamientos que dictaba el INER. Y eso es real. Personalmente yo les puedo decir que si ustedes se someten a una prueba en cualquier tipo de hospital, ellos no pueden dictaminar si el diagnóstico sería positivo o no. De hecho, únicamente les pueden decir que si las cepas concuerdan con los lineamientos del INER, los envían directamente a esta institución y ellos ya pueden hacerles la prueba. Que no los vayan a engañar con que cualquier persona o cualquier institución, ya sea privada o pública, les puede hacer la prueba, salvo el INER. Ahora, en este sentido quisiera hacer mención sobre un filósofo alemán. Tengo aquí una cita que es bastante importante y refuerza la teoría que les acabo de comentar sobre el pánico que está generando esta coyuntura a nivel mundial. El científico es Hans Blumenberg y dice, el hombre es un ser vivo riesgoso que puede malograrse a sí mismo. El ser humano es la improbabilidad en carne y hueso. Es el animal que a pesar de todo vive. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es el mismo enemigo de sí mismo. El hecho de nosotros sobrepoblar una institución de salubridad en el gobierno, eso evita que otras personas, como ya había señalado Omar, y lo había señalado de una manera brillante, las personas que son más vulnerables, evita que este tipo de población tenga acceso al sistema de salud, los cuales sí representan un riesgo mortal para ellos. Nosotros, tal vez la declaración que voy a hacer hoy mismo es bastante aventurada y me van a llover críticas, pero yo me atrevo a decir que si alguno de nosotros, que somos personas entre 20, 30 y tantos años, con un sistema inmune, digamos, entre comillas, elevado, que no tenemos una obesidad mórbida, no tenemos una enfermedad degenerativa crónica. Exactamente. Realmente nosotros no vamos a ser víctimas mortales de este virus, de esta enfermedad. Sin embargo, todos estamos en contacto con otro tipo de población, las cuales sí entran en esta categoría de víctimas mortales y realmente el acceso a los sistemas de salud que van a tener estas personas va a ser muy, muy limitado. Y es por eso que las víctimas, o más bien las víctimas mortales que vemos en las noticias o en internet, donde sea, representan a este tipo de población. O sea, David ya lo había señalado, en Italia es el segundo país con más personas mayores de 80 años en el mundo, tan solo detrás de Japón. Es una población muy longeva y este tipo de gente son los que realmente están muriendo. Entonces, creo que el primer punto aquí, y espero ser muy claro en ello, es, por favor, tómenlo con calma. Lleven una bitácora de los síntomas que ustedes lleguen a presentar. Yo no soy en absoluto un experto en la salud, ni pretendo serlo. Creo que hay espacios, tanto en internet como también en los medios, en donde podemos tener acceso a gente que es experta, ya sea epidemiólogos, neumólogos, infectólogos, de hecho,
ellos tendrán como la versión oficial. Únicamente yo lo que quiero darles a entender a todas las personas, como a manera de introducción de este tema que va a dar muchísimo de qué hablar, porque no solamente vamos a hablar de víctimas, sino vamos a hablar también del impacto, tanto a nivel micro, macroeconómico, a nivel migración en todo el mundo que esto está teniendo, porque también han cerrado algunas fronteras, no de manera permanente, sobre todo en Europa y algunas partes de Estados Unidos. Yo lo que quiero señalar hasta este punto es, no debemos de entrar en un pánico. La ansiedad es, como su nombre lo dice, y los psiquiatras más importantes lo señalan, es falta de respuestas. Eso es básicamente la ansiedad, y obviamente eso genera una sinergia en nuestro organismo, específicamente en nuestro cerebro, lo cual nos lleva a tomar acciones que no son para nada buenas y sobre todo nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, primero, como digamos, como un prefacto a este programa, que no me queda la menor duda que va a ser bastante interesante, es hay que tomar las cosas con calma, hay que informarse, pero sobre todo, y por encima de lo que acabo de señalar, es las fake news, siempre, siempre, siempre hay que estar a la alerta de ellas y no guiarse por este tipo de información. Sí, muchas gracias, Gustavo. Creo que es importantísimo lo que mencionas. Digo, claro, o sea, hay que tomar esto en la justa medida, ¿no? O sea, no es, como dices, afecta de forma grave a un porcentaje pequeño de la población, pero ese porcentaje pequeño de la población lo afecta de forma muy grave, ¿no? De forma muy, muy peligrosa. Entonces, claro, o sea, no entrar en pánico, no hacer compras de pánico, no tomar medidas extremas, ¿no? Digo, todos hemos visto fotos, ¿no? Y memes y videos de gente que sale con estos trajes, ¿no? Improvisados, con bolsas de plástico así alrededor y cubrebocas y máscaras, o sea, como si fuera Resident Evil, güey, o algo así, o sea, y claro, o sea, no se trata de eso, pero tampoco se trata de hacer como si nada pasara, ¿no? Claro. Porque esto, digo, sin temor a equivocarme, ya es un hito en la historia de la humanidad. O sea, creo que después de esto nos replantearemos muchas cosas, o sea, a nivel mundial, en cadenas de producción, en economía, sistemas económicos, como dijiste bien, turismo, ¿no? Movilidad de personas a nivel mundial. eh, o sea, las cosas van a cambiar, pues. Totalmente. Ya están cambiando, algunas cambiarán de forma temporal, otras tantas cambiarán de forma permanente. Entonces hay que estar bien alertas, bien atentos a la información fidedigna, no información verificable, no información oficial de la Organización Mundial de la Salud, no de los gobiernos, y no meternos a rumores, no teorías de conspiración, cadenas, ¿no? De mensajes que no tienen ninguna cita, ningún fundamento, ninguna veracidad, ¿no? Y tratar de ayudarnos como comunidad, o sea, cada quien desde nuestra trinchera. Esto no es una situación que vaya a pasar por gracia y obra del gobierno, ¿no? O sea, solamente, claro que tiene un papel importante, ¿no? Preponderante en la atención de este tema, pero también la sociedad tenemos que contribuir cada uno desde nuestra trinchera y bueno, aquí estamos, ¿no? Para tratar de comunicar los hechos, no la información veraz, ¿no? Verificable, fidedigna, y de ahí, pues dar nuestros comentarios, ¿no? Y recomendaciones. No sé qué opinen, pero me parece buen preámbulo, buen parámetro para entrar al caso nacional, no al caso mexicano. Sí, y Digo, sobre todo, sí, David, perdón que te adelante. interrumpa. Sobre todo, como decía Gustavo, cuando hablaba acerca de las medidas y tú también acerca de las medidas a tomar, creo yo que la mejor herramienta que en este momento podamos tener a la mano, la que más a nuestro alcance está, es la información, que nos va a evitar especular sobre lo que puede acontecer sin que nos conste, porque creo que a todos nos ha llegado alguna cadena de WhatsApp o hemos visto información falsa en Internet. Sin embargo, esto, en la medida en la que nosotros nosotros como individuos podamos propagar información veraz sobre qué es lo que realmente representa el coronavirus y cuáles son las consecuencias reales de lo que pueda suceder a distancia, nosotros podemos evitar situaciones como compras de pánico, evitar
que tú como persona puedas o no puedas consumir las cadenas productivas que existen en el mercado informal, sobre todo porque en México sabemos que la economía depende en gran medida del comercio informal, y particularmente en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y esto evitará un colapso mayor de lo que pueda haber, porque efectivamente, lo decía ayer antier Angela Merkel, desde la guerra no se veía una situación tan catastrófica como esta, y ellos que, bueno, han sabido manejar muy bien la situación. Tienen 58 muertos nada más, de los más de 22,000 que llevan el día de hoy. Nosotros creo que tenemos la responsabilidad, particularmente como jóvenes, yo me considero joven todavía, de poder prevenir a los que, al menos a los que estén a nuestro alcance, en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, porque en la medida en la que podamos informar a la gente, las consecuencias serán menos catastróficas y menos graves. Hace rato, bueno, yo todos los días salgo a la calle a trabajar, yo desde el corredor Reforma Chapultepec lo vi más activo que los otros días. Y esto me genera la impresión de que hay un poco más de confianza en la gente porque no ha visto una situación tan catastrófica como la que se ve en las noticias sobre lo que sucede en Europa. Pero a la vez creo que esto es producto de la desinformación, porque el hecho de que no veamos índices de mortalidad tan altos como los que ella ya, no quiere decir que no puedan suceder. Y estamos hablando de una parte de la ciudad muy transitada, muy congestionada, en la que pareciera que hay un poco más de vigilancia y de prevención. Entonces no quiero saber, digo, no he tenido tiempo de estar en todos los puntos de la ciudad, pero esta es una cosa que se tiene que evitar. Y para esto tiene que abundar la información en toda nuestra comunidad. Y creo que será necesario que quienes tengan al alcance los datos, los propaguen a la velocidad que se propagan desgraciadamente las fake news, ¿verdad? Hay una situación a nivel internacional también que es cierta. Si hay una competencia real entre Estados Unidos y China por encontrar la vacuna del coronavirus lo más pronto posible. Y esto genera, desgraciadamente, un punto de fricción, una bipolaridad, porque sabemos nosotros que hemos visto esto en el pasado. En la Guerra Fría no se disparó una sola arma, pero sí hubo un favoritismo político hacia un lado o hacia otro. Y creo que, desgraciadamente, esta situación se va a aprovechar para equilibrar el tema político hacia un lado o hacia otro, ya sea hacia Oriente o hacia Estados Unidos. Eso es lo que yo quisiera aportar hasta este punto de la conversación. Muchas gracias, David y Gustavo. Temas importantísimos. Digo, me gustaría ya centrarnos en el caso mexicano, concretamente, ¿no? Claro. ¿Cuál es el estatus en México? ¿Cuáles son no la información que hay hasta el momento? Y las acciones, ¿no?, que se están tomando. Digo, y me gustaría empezar diciendo, no sé cuál sea su percepción, que en México, digo, o sea, yo no tengo ningún apuro, ¿no?, en criticar al gobierno cuando creo que cuando lo merita, ¿no? Claro. Digo, he criticado al gobierno por miles de cosas y lo seguiré haciendo, pero en el manejo de esta crisis, la verdad, me parece que lo han estado haciendo de forma ejemplar, ¿no? Y digo, y para sustentar este calificativo que estoy poniendo, me gustaría ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, México fue el primer país en el hemisferio, ¿no?, que tuvo un protocolo de detección, ¿no? Matizaje, ¿no?, que se hizo en los aeropuertos, ¿no?, en los puestos de entrada, en la identificación temprana de los casos sospechosos, ¿no?, en el diagnóstico, en el aislamiento, en el control de casos, en el seguimiento de los contactos, ¿no?, en la cuestión epidemiológica. O sea, parece que las instituciones han actuado de forma, o sea, a la altura de las circunstancias, ¿no? Esta es una crisis internacional y las personas que han estado a cargo, digo, el secretario Alcocer, ¿no?, dirigido por el presidente, y en lo particular el subsecretario Hugo López Gatell, o sea, son técnicos, ¿no? O sea, son médicos, es la ciencia aplicada, ¿no? Y el gobierno les está dando toda la confianza, ¿no?, hasta el momento.
para que identifiquen, para que diagnostiquen y para que ellos organicen, ¿no?, las medidas que se han estado tomando hasta el momento. ¿No? En el caso mexicano, las cifras son, pues como decíamos al principio, no adelantábamos, estamos en la curva ascendente como tal. Hasta ahora manejables, Eh, hasta ahora manejables. Hasta ahora manejables, estamos dentro de los tres escenarios, ¿no? Un poco recordar a la gente, para quien no sepa, hay la Organización Mundial de la Salud y el caso mexicano que se está ateniendo, ¿no?, a estas mejores prácticas internacionales, identifica tres etapas, ¿no?, tres fases en la cuestión, en la propagación de la epidemia, ¿no? La primera es la importación de casos, ¿no?, donde se pueden rastrear absolutamente todos los casos sospechosos y todos los casos positivos, ¿no?, del virus, en este caso el COVID-19, ¿no?, la enfermedad. Y todos los casos se pueden rastrear a casos importados, ¿no? Hay gente que viajó o gente que se contagió a partir de alguien que viajó a algún país que ya tiene un contagio generalizado, ¿no? El segundo estado, en la segunda fase, es la propagación interna, ¿no? Ya hay brotes no aislados Comunitaria. y, perdón, Comunitaria. Comunitaria. exactamente, comunitaria. Ya hay propagación de casos no aislados, hay brotes en diferentes lados del país, y estos rastros, ¿no?, esta línea directa de contagios se empieza a perder, se empieza a hacer más difícil identificar de dónde es que se contagiaron las personas. Esa es la fase 2, ¿no? Y las medidas son distintas, ¿no?, a las que se aplican en fase 1. Y pues la fase 3, ¿no?, que es, digamos, ya el contagio generalizado, ¿no?, en un país. Nosotros estamos claramente en la fase 1, ya transitando a la fase 2, ¿no? De hecho, las medidas que se anunciaron desde hace una semana son ya propias, ¿no?, características de la fase 2. La idea es que en México nos adelantemos a la curva, ¿no? O sea, empecemos a tomar medidas adelante del estado en el que estamos. Claro, para evitar la propagación, ¿no?, y promover la contención de esta enfermedad. Entonces, a partir de ahí, es mi comentario que la actuación de gobierno hasta ahora me parece que con los recursos que se tienen y el estado que guarda, ¿no?, el sistema de salud en México, a mí me parece que se ha hecho un trabajo, la verdad, ejemplar, ¿no? O sea, nosotros también tuvimos la capacidad, y esto lo reconoció la Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo de la OMS, la capacidad de entrenar, ¿no?, y de ayudarles a planear y organizar sus sistemas a prácticamente toda Centroamérica y el Caribe, ¿no? Que eso te habla de la capacidad de organización que hemos tenido. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo al respecto. Sí, claro. Si me permites, quisiera tener aquí una Adelante. intervención acerca del manejo de crisis que está llevando el gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo. Pocas veces, al menos en el mundo, se ha visto en primera que los mandatarios salgan a dar la cara de manera constante, y me estoy refiriendo a las mañaneras diario, a abordar un tema al cual los medios siempre tienen las mismas preguntas. Y me imagino que tienen las mismas preguntas porque así funciona una pandemia, porque así como sabemos cuáles son las víctimas mortales y también sabemos cuál es el número de contagios que hay a la fecha, desconocemos el comportamiento de esta enfermedad. Entendemos también que el desarrollo tecnológico de una vacuna, que pueda Lo siento. variar, ¿no?, los resultados de una pandemia como la que estamos viviendo, pueden ser muy tardados, porque el comportamiento del virus es bastante impredecible. Puede mutar, realmente puede haber algunas personas que son asintomáticas, se ha demostrado, entonces es bastante complicado. En ese sentido, me parece que sí ha habido cierta transparencia por parte del gobierno mexicano a nunca esconder las cifras. Yo me he encontrado con algunos detractores de este gobierno, y ya lo habíamos señalado también en el episodio anterior, sobre que la gente que está pensando en un sentido partidista, por así llamarlo, que está polarizando esta sociedad, se cuelga de este tema y de muchos otros, obviamente, para realizar críticas bastante tergiversadas, ¿no? Y en ese sentido me he escuchado a muchas personas que dicen que la posición es pasiva,
que están escondiendo el número exacto de cifras, perdón, de personas que hoy día tenemos en nuestro país. Sin embargo, en ese sentido, me parece que el gobierno no está escondiendo bajo ningún precepto el número de víctimas que hay. ¿Por qué? Porque como bien lo señalabas tú, Omar, actualmente nos encontramos todavía en una curva de desarrollo la cual apenas va para arriba. O sea, no podemos ver hoy día las consecuencias de la propagación de esta enfermedad aquí en México, porque nosotros, para contextualizarlo de esta manera, nos encontramos hoy, que es el día 20 de marzo, nos encontramos, por ejemplo, con el escenario en el que se encontraban Italia y España aproximadamente unas 2 o 3 semanas atrás. ¿Qué quiere decir? Exacto. En España y todavía en Italia se estaba jugando el fútbol, la UEFA Champions League se llevaba a cabo, es decir, todavía había movimientos migratorios entre estos países, entre la Unión Sí. Europea. Las Todavía escuelas no se habían cerrado todavía. exactamente, y de hecho hay un caso muy sonado, el Club Valencia, que justamente viaja a Italia para jugar contra el Atalanta, es el que en España también registra un mayor número de casos, futbolísticamente hablando. O sea, realmente y estadísticamente hablando, podemos decir que vamos a llegar a lo que hoy día está viviendo Europa. O sea, Europa occidental me refiero. O sea, realmente no hay manera de evitarlo. Y el manejo de gobierno me parece que está siendo bastante claro. Sí, creo yo, tiene algunos altibajos, como algunas cosas que ha dicho el señor presidente sobre las estampitas y darnos ánimos de ese tipo. Creo yo que eso igual es gastar saliva en algo que no tiene sentido, así como alguna vez señalamos del avión presidencial. Sin embargo, sí está dejando que las personas, de hecho, las intervenciones que se han llevado a cabo en materia de salud en las mañaneras, las ha llevado a cabo por completo el señor López Gatell, porque él sabe, Claro. es un científico. Realmente la comunidad científica se está llevando todo el mérito en este sentido. El señor López Obrador está manteniéndose al margen porque sabe que no es un tema que él domina y no tiene por qué. Tiene un gabinete el cual le debe de ayudar a tomar este tipo de decisiones. Ahora, partiendo de este punto, sí creo que el impacto económico que va a llevar a cabo esta enfermedad, no solamente en México, sino en todos los mercados latinoamericanos y la misma relación que tienen con Estados Unidos y Canadá, que son países que ya están teniendo una curva importante de contagios, va a ser importante. Por poner un ejemplo, y no nos vayamos muy lejos, el dólar está llevando, o más bien está teniendo índices históricos. O sea, hemos llegado a tal vez 24 punto y poco. O sea, realmente ahí se están haciendo presentes las primeras decisiones que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump en relación a las fronteras, en relación a llevar a cabo un paquete económico para inyectarlo en el sector salud y así combatir la propagación de esta enfermedad. Todo esto evidentemente va a tener un impacto económico no solamente para la región, sino en todo el mundo. China paró, sus empresas pararon bastante tiempo para poder detener esta cadena de contagio y claro, obviamente es el primer socio comercial de Estados Unidos. Debió de haber un impacto a nivel macroeconómico. ¿Qué quiere decir? Sí. Estos impactos no son inmediatos. Hay que tomar en cuenta que así como el contagio, el impacto económico, el flujo migratorio, el impacto en el turismo, todo eso no se va a ver el día de hoy. Lo vamos a ver en un futuro no tan lejano. Realmente esto que estamos viviendo el día de hoy, ya no moviéndonos en el tipo sanitario, en el tema sanitario, sino más bien en una cuestión económica, el impacto se está viendo hoy, pero de decisiones que llevó a cabo el gobierno chino desde inicios de año, donde la cadena de contagios apenas iba para arriba. Entonces, creo yo que realmente las consecuencias, más allá en cuanto a comercio exterior o el costo de las divisas, me parece que va a haber un número importante de, ¿cómo llamarlo? Sí, un número importante de decisiones que se van a tener que llevar a cabo para reactivar nuevamente la economía una vez que esto termine, porque, insisto, esto todavía no tiene ni siquiera un punto álgido hablando en cuanto a crisis. Y me refiero a México y también Latinoamérica. Sí, perdón,
Mira, Cruz, yo quisiera retomar lo que ambos mencionaron y dividirlo en dos partes. Primero, hablando acerca de la toma de decisiones de los funcionarios mexicanos, eh, yo creo que hay una parte muy criticable acerca de lo que están haciendo nuestras autoridades y hay otra muy loable que se está llevando a cabo desde el interior. En el caso particular de Andrés Manuel, me parece, otra vez lo dije en la anterior ocasión, no sabe dar respuestas. Frente a cuestionamientos serios y tajantes sobre la situación, da respuestas muy burdas y hasta cierto punto absurdas. Creo que en su posición de funcionario público, el principal de todos, lo que él debería estar haciendo en este momento es darle certidumbre al mercado, certidumbre a la inversión, certidumbre económica al país, porque él tiene la capacidad de hacerlo y sin embargo no lo hace. Es cierto que en este momento no se pueden llevar a cabo proyectos de infraestructura, atracción de la inversión, porque el mercado está paralizado. Lo que sí puede hacer es promover lo que se va a hacer, llevar a cabo un plan en este momento para ejercerlo una vez que esta crisis termine. Pero, El precio del dólar es cierto que se disparó como se disparó el día de la elección presidencial, donde gana Donald Trump, que llegó a estar en 22 pesos, si no me equivoco, 21 pesos. Fue una subida casi vertical del precio del dólar en un solo día. Sin embargo, ese no es el precio real. El precio real, el precio de 24 pesos al que se llegó en estos días, no es el precio real, es un principio económico que Marx mismo propone. Frente a una crisis existe una sed de dinero que hace que el capitalista, el inversionista, retire su inversión, encareciendo el dinero mismo. Y creo que frente a este escenario se tendría que tomar acciones más efectivas. Desgraciadamente, este tipo de respuestas lo vuelven altamente criticable, lo vuelven presa de quienes lo odian porque hay un odio colectivo hacia su persona. Eh, pero hay que reconocer también que no cae en pánico, que toma con mesura la situación. Yo he visto comentarios donde hacen una comparación de lo que sucedió en Canadá, lo que sucedió en España, no sé si en Italia también, acerca de que el Estado propone que se inyecte dinero directamente en el bolsillo del consumidor, del ciudadano en turno. Y hay quienes dicen, bueno, ellos hacen esto, pero tú como no tienes esa capacidad no lo haces. Pero yo me pregunto, si esa es la solución que proponen sus detractores, no creo que en este momento sea necesario. En este momento el mercado interno de cierto modo camina, no está bien lubricado y por lo tanto la maquinaria no funciona como debería de funcionar, pero no es el momento de llegar a esa instancia. Por otro lado, López Gatell, que es quien se ha echado el equipo al hombro desde el día 20 de enero, 28 de enero, si no me equivoco, él salió en una conferencia de las mañaneras a decir que el coronavirus iba a llegar a México y que él se comprometía a dar noticias fidedignas y precisas sobre lo que fuera a acontecer. Estamos a 20 de marzo, hace casi 2 meses prácticamente de que el señor conocía la situación, pero pues eso no se reconoce, ¿verdad? En el caso particular de él, creo que ha dado respuestas oportunas, muy concretas. Creo que ha tomado con mucha mesura, salvo la respuesta que dio acerca de por qué el presidente daba la mano durante sus giras, y que, bueno, lo quiso defender y le salió mal, pero es uno de los funcionarios en los que hay que confiar, como hay que confiar en el sistema de salud completo. Es cierto que la burocracia ha entorpecido el manejo de la información, no hacia nosotros, sino a los funcionarios que tienen la responsabilidad de sacar a flote la situación. Me refiero a las enfermeras, a los médicos. El día de hoy hubo una manifestación de enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social reclamando más equipo y un manual de procedimientos para saber qué hacer si es que llegan a presentarse en los hospitales pacientes con coronavirus, positivos al coronavirus, porque no hay una cadena de información confiable hasta este momento, y creo que en ese sentido el Estado ha fallado un poco. Tampoco creo que la situación vaya a desencadenarse del modo que se desencadenó o como lo llevaron a cabo en Canadá, en Italia, en España, por una situación. Ellos proponen el confinamiento, ellos le piden a la población mantenerse en sus casas. En Argentina lo hicieron ayer, pero en el caso mexicano no se puede tratar la situación del mismo modo. Yo estoy seguro de que la gente que se dedica al comercio informal, por más que sepan que exponen su vida manteniéndose al aire libre, no van a regresar a sus casas con su mercancía.
se van a mantener en los mercados, se van a mantener en la vía pública, porque ese es su modo de vida. Incluso, y me atrevería a decir, y eso ya lo veremos, que van a estar dispuestos a permanecer ahí, aunque les cueste la vida misma. En lo sucesivo habrá que ver qué tenemos a la mano, qué recursos hay para responder frente a esta situación. Andrés Manuel hablaba de una línea de 10,000 millones de dólares en las reservas, que yo creo que en casos de emergencia habrá que recurrir a ello. Esta situación nos sucedió en 78, nos sucedió en 86, no estamos hablando de crisis por epidemias, pero hubo emergencias financieras donde no se tenía reservas. Esto ya se vivió en el pasado y ahí hubo que responder, por ejemplo, con petróleo, con garantías soberanas que el Fondo Monetario Internacional te pide, el Banco Mundial, para recibir crédito. Hay que mencionar también que México no se ha endeudado en los 2 años casi de gobierno de Andrés, bueno, en el año y medio de gobierno de Andrés Manuel, y esto también es de reconocerse, porque en el caso de que necesitáramos crédito, pues ahí está la línea de crédito flexible que el FMI tiene a nuestro alcance. La situación es muy manejable, a mi parecer, la situación está, no se ha vuelto crítica, y si es que se vuelve crítica, está la solidaridad del pueblo mexicano, como sucedió en los 2 temblores, como ha sucedido en los huracanes. Ya se activó el plan de N3 para sacar el ejército a la calle, cosa que a mí me gusta mucho. Yo nunca he sido detractor de las Fuerzas Armadas, pero creo que sí hace falta rigor a la hora de tomar decisiones para que podamos tener soluciones claras. No hay un fármaco en este momento que se pueda, al que se pueda recurrir en el mercado para traerlo a México y comenzar a inyectarlo, suministrarlo entre la población. Por lo tanto, dependemos todavía de nuestros propios medios, pero creo que en la medida en la que no se den respuestas oportunas, se va a ir perdiendo la confianza en nuestras autoridades. En este sentido, yo creo que es lo único que se le puede achacar a Andrés Manuel y lo que se puede destacar de la administración pública, que sí ha sabido manejar bien el tema. Ok, primero me gustaría resaltar que, bueno, a mí me parece bastante curioso cómo te refieres a él como Andrés Manuel, como si fuera nuestro cuate, cabrón, no estuviera aquí al lado. Oye, se llama Andrés Manuel, güey, no dije el peque, sí, güey. pero usted es el presidente, cabrón, o sea, es nuestro presidente, güey. No, pero digo, está bien, o sea, ese es el menor de los comentarios, nada más quería acotarlo. Cuando dices que le falta rigor o toma de decisión, o sea, ¿a qué te refieres particularmente? O sea, ¿qué crees que se ha dejado de hacer? ¿Cuáles acciones te gustaría ver además de las que ya se están tomando? O sea, me gustaría un poco que ahondaras en eso. Mira, si a él le preguntan sobre el coronavirus y al interior del gabinete hay un plan, me gustaría que se hable del plan y diga, vamos a tomar estas acciones, y no que saque sus escapularios o sus amuletos para decirnos que él se defiende así o que saque su amuleto, perdón, su trébol, creo que de 4 hojas que sacó en estos días y exhibió en la prensa. 6 hojas, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Bueno, eso. Pero sí, Hubo una reunión con el gabinete el día de antier y se les preguntó al salir de la reunión el Palacio Nacional y no hubo un funcionario que dijera, la Junta fue sobre esto. Todos especularon, al de salud lo abordaron y no supo qué contestar. Había unos ahí que yo ni sabía que existían. No hubo uno. Entonces, esa falta de claridad provoca incertidumbre. Y en la medida en la que se den datos concretos, vamos a invertir tanto en salud, bueno, que eso sí se manejó. Vamos a traer equipo médico, le vamos a comprar equipo médico a tal país. Ya hablamos con funcionarios de China y van a traer a 10 expertos. La información no llega de forma clara. A eso me refiero cuando digo que falta rigor. Ya veo. Digo, ahí, o sea, no sé si estoy de acuerdo con tu comentario, porque como decía Gus, o sea, yo no recuerdo, y no sé si en la historia haya pasado, una administración mexicana que dé conferencias todos los santos días, güey. Y en este tiempo de crisis llevan, si no mal recuerdo, como 2 meses o un poco más, con 2 conferencias diarias, o sea, la matutina, la que todo el mundo conoce, y a las 7 de la noche, todos los días se habla particularmente del coronavirus y de la estrategia general de la salud. Entonces, no sé tú qué piensas sobre este tema, Gus.
Sí, yo lo había comentado hace unos minutos y creo que la capacidad de respuesta que está mostrando el gobierno hasta el día de hoy, es decir, con las medidas de contención que se han establecido, me parece lo más sensato. Es decir, no se pueden anticipar a tal vez liberar medidas de reconstrucción o de refinanciamiento, me refiero en materia económica, para solventar las pérdidas que están llevando a cabo los agentes privados en la economía nacional. No nos podemos adelantar a ello porque simplemente hoy día nos encontramos en la cadena de contagio tal vez más invisible y más peligrosa. ¿A qué quiero llegar con esto? Digo, no es alarmista, pero hoy día nosotros podríamos estar contagiados con el virus y ni siquiera estar enterados de ello. Eso es un punto muy importante. Sí entiendo que el gobierno, como su responsabilidad principal, y señalando al señor Andrés Manuel López Obrador como jefe del Estado, ¿no? Él es el jefe máximo de este país. Él debe de garantizar ante cualquier circunstancia el desarrollo a la salud de la población. O sea, no le vamos a exigir que tenga una bola de cristal como para que nos dé soluciones de un día para otro. Creo que la salud constituye una problemática social importante, ¿no? Y tiene alcances políticos, económicos, culturales, y siempre este tipo de problemas tratan de ser atendidos a través del derecho. Y el hecho de garantizar el derecho a la salud de la población se debe de llevar a cabo a través de un desarrollo de varias normas, ¿no? Por las cuales se pretende integrar tal vez el conocimiento médico en materia legal y que da como resultado esto que exista un sistema de salubridad capaz de contener una pandemia como la que estamos viviendo hoy día. Es imposible tener un esquema que pueda tener una respuesta, uno, inmediata y dos, 100% efectiva contra este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también ya se sabe que este tipo de enfermedades se comportan de una manera bastante impredecible. Realmente no podemos crear un plan de reacción en contra de coronavirus antes de que se presente este virus. ¿Por qué? Porque este virus antes era de transmisión animal, solo porque un cabrón se comió una sopa de murciélago, brincó a los seres humanos, pero realmente no, como gobierno no puedes tener un plan de acción de un virus que no existe entre los humanos. Espero ser claro en esto. Ahora, viendo el panorama que se está viviendo actualmente, creo yo que sí podemos, y ahí sí debemos de criticar las acciones que pueda llevar a cabo el gobierno en cuanto haya pérdidas en materia económica. Y eso lo va a ver, porque mucha gente o muchas empresas ya están mandando a sus casas a la gente a descansar, entre comillas, y lo estoy entrecomillando, tal vez no se vea. Sin embargo, hay gente que también señalaba David, hay gente que vive al día. La economía informal representa un agente muy importante dentro de la sinergia económica de México en general. O sea, realmente ese tipo de personas no van a parar y si esas personas no paran, el contagio va a ser difícilmente, digamos, vamos a evitarlo de una manera muy complicada. Se tiene que cortar la cadena. ¿Cómo es? Resguardándose en casa. Ahora, tal vez los paquetes económicos de recuperación que puedan venir vayan a versar, no lo sé, dando a las empresas tal vez oportunidades en materia fiscal. Ya tienen muchas, eso lo sabemos, porque pagan lo que Muchas. Sí, 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 sobre todo quieren. las grandes empresas. Exacto. Paréntesis, perdón, paréntesis. Porque esta es una oportunidad para ellos para que les condonen muchas cosas que tengan pendientes. Claro. Y es lo que reclaman. Pero es que es la única manera en la que ellos pueden, digamos, solventar este tipo de cosas. ¿Tú crees, o tú teniendo un negocio, estarías dispuesto a perder tu patrimonio solamente por no digo solamente, me refiero, lo estoy hablando en sentido figurado, sino gracias a una crisis la cual estaba imprevista? Entendemos que todos en el juego económico, tú debes ser capaz de entender que puedes perder en cualquier momento.
Sin embargo, este tipo de crisis son las que no tienes en cuenta durante tu planeación. Te pregunto yo, David, tú que señalas que ya tienen muchas concesiones en materia fiscal, lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Esos güeyes son los que menos pagan, eso yo lo creo. Pero creo yo que entonces, ¿de qué otra manera puedes incentivar que una empresa privada, por ejemplo, como Grupo Alsea, que teniendo muchas críticas últimamente, porque no les va a pagar a sus empleados si no van a trabajar, o les va a pagar una pequeña parte de su salario que corresponde a través de la ley? Yo pregunto, ¿cómo podrías incentivar no sé, la cuarentena de estas personas que simplemente para funcionar como empresa necesitan el personal in situ, o sea, necesitan estar ahí? ¿Cómo tú incentivas la participación activa de las empresas? Mira, efectivamente, hablando particularmente del sector restaurantero, es muy difícil que ante la ausencia de gente en las calles, tú puedas tener comensales, ¿no? Lo que sí puedes hacer es darle certidumbre al mercado para que cuando esta crisis termine haya una reactivación natural, ¿sí?, de la economía y cuando el dinero llegue a los bolsillos de la gente puedan ir al Vips y a McDonald's y a todos estos restaurantes que hay, no nada más las grandes cadenas, también las fonditas que hay en las colonias y en los mercados. ¿Cómo? Yo lo decía el otro día platicando, bueno, vamos a aterrizarlo y traerlo aquí. Yo creo que si Andrés Manuel en este momento nos enseñara los planos del tren Tijuana-Chetumal, en el que va a participar el sector privado y van a contratar a miles de personas, inmediatamente comenzarías a hacer atractivo el mercado y a tener la certeza de que cuando esto pase va a haber una reactivación. No, por decir nada más, por no hablar del cabotaje, por no hablar de la ampliación de los puertos, por no hablar de la ampliación de las vías ferroviarias, no sé, hay miles de cosas que se pueden hacer, no miles, quizás cientos de cosas que se pueden hacer para que haya una certeza económica posterior a esto que está sucediendo. Creo que Andrés Manuel tomó una decisión muy acertada. Dije Andrés Manuel, le quiero para que lo tomes Sí, en no, cuenta. lo estoy notando y me da gusto que así le llames. Para que no, el hecho de decir, en este momento no va a haber incentivos fiscales porque todavía no lo necesitamos, me parece muy prudente, porque si no sería comenzar a extraer de las reservas cuando no se necesita. Si hay un pánico desmesurado, hasta cierto punto me parece, sí hay menos actividad económica, pero creo que no es necesario. Sus detractores le van a achacar lo que suceda, de eso estoy claro, pero en ese sentido se han tomado las decisiones correctas. Pero sí hace falta lo que menciono, certidumbre, Mira, certidumbre y A más mí, certidumbre porque la vamos a necesitar. a mí me gustaría sí hacer un énfasis en este punto, porque como bien señala Gustavo, bueno, los dos, hay varias dimensiones a lo que significa esta pandemia mundial, ¿no? Y una de las principales es el impacto económico que esto va a tener, tanto para la macroeconomía, ¿no? Ya vemos bolsas internacionales colapsándose, ¿no? Las divisas, los commodities, ¿no? Algunos subiendo y fluctuando de precios, ¿no? Como pocas veces en la historia de la humanidad. En Estados Unidos se prevé una crisis no como la de 2008-2009, sino como la del 29, cabrón. O sea, de ese impacto. O sea, sobre todo, y como ustedes bien mencionaban, o sea, el sector servicios, que es el motor de la economía, ¿no? El consumo interno, se está desplomando. Y cuando eso pasa, obviamente están corriendo a gente por millares, ¿no? Y cuando eso pasa, es un círculo vicioso como tal. O sea, la gente no tiene para gastar, no tiene para comprar, entonces las empresas no tienen para contratar, no tienen para vender, y esto se colapsa, ¿no? Como tal. En México, esperemos no llegar a ese punto, pero inevitablemente la economía se va a contraer, ¿no? Porque si la gente sale menos, ¿no? Consume menos, pues obviamente este círculo vicioso se traslada para acá, ¿no? Entonces, a mí me gustaría sí, o sea, como bien dice David, proyectos de infraestructura, ¿no? No me gustaría, y honestamente lo voy a poner aquí con ustedes, que el paquete se centrara en las grandes corporaciones, pues. O sea, si las medidas económicas van a ser incentivos fiscales, primero y primordialmente, o sea, yo Las estaría, pymes. y voy a estar acá,
absolutamente furioso con López Obrador, porque no se trata de regalarle más o de subsidiar a las grandes corporaciones, ¿no? O sea, ¿quiénes se pueden aprovechar más de los incentivos fiscales? Pues quienes más generan y más producen y más tendrían que pagar impuestos, ¿no? Que son las más grandes empresas. Y Claro. estás beneficiando a quienes más tienen, pues, y eso, o sea, eso no puede ser en una economía como la mexicana o cualquier otra. Sí me gustaría ver cuestiones agresivas, o sea, para proteger no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino a la gente como tal. O sea, ver, por ejemplo, en Estados Unidos están discutiendo de forma muy seria que por primera vez, no por primera vez en su historia, pero por primera vez en 40 años o más, que tengan un seguro de desempleo generalizado. O sea, para todas las personas que sean víctimas del desempleo a raíz del inicio de la pandemia, que no se preocupen y tengan un seguro de desempleo por parte del gobierno. Bien decía David que en Europa y también en Estados Unidos están tomando medidas para inyectar recursos directamente al bolsillo de las personas, o sea, no de las empresas, y que quede bien claro, o sea, de las personas. Y esto se tiene que hacer en México, o sea, si eventualmente se contrae la economía, si el sector servicios sufre, o sea, estamos pensando en personas que viven en situaciones rurales, ¿no? También que no puedan colocar sus productos, que no puedan vender como normalmente lo harían. Entonces, necesitamos, o probablemente vamos a necesitar un plan eh, complejo, no profundo, agresivo, como bien lo decía, ¿no? Angela Merkel, como en tiempos de guerra, pues, o sea, porque esto no es poca cosa, o sea, y si no es poca cosa para la salud de la gente, no va a ser poca cosa para la economía. Entonces, así como se han tomado medidas hasta ahora a la altura de la crisis de salud, ¿no? De salud pública, así me gustaría que hubieran opciones o situaciones o medidas a la altura de la crisis económica que se avecina, o sea, porque va a venir y va a venir de forma profunda. No sé si alguno quiera comentar algo al respecto. Sí, mira, yo te pongo el caso de Alemania o de Japón mismo. En la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eran países que parte de su territorio quedó dañada su infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria. Eh, Creo que la gran diferencia entre la crisis que sucedió después de la guerra o la misma del 29 es que en esta no hay daños patrimoniales, hay pérdidas lamentablemente humanas, pero no quiero ser demasiado desconsiderado con mi comentario, pero es más fácil recuperarse de esta situación que de la guerra, porque no hay un daño directo, sí en la sociedad, eh, pero no en la capacidad del Estado para producir proyectos. Entonces va a ser mucho, considero que va a ser mucho más fácil salir de esta situación que de un colapso como el que produce un ataque, como por ejemplo en Estados Unidos en el caso de Pearl Harbor, ¿no? Y creo que una vez terminada esta situación, el mercado se va a volver a reacomodar, porque además, como tú bien lo dices, va a haber una participación directa del Estado por reactivar la economía, como sucedió en 2009 en Estados Unidos, en 2008, cuando frente a la crisis el gobierno intervino directamente para recuperar a las empresas que estaban en riesgo, como en este caso las aerolíneas, que son hasta este momento las gravemente afectadas, o, bueno, yéndote hacia abajo hasta las pequeñas empresas. Yo creo que en este punto, yo respeto mucho a la mandataria alemana y lo que ha logrado en aquel país. Sin embargo, creo que sí digamos, se nos confundió un poquito, porque yo concuerdo con David, o sea, realmente un estado de guerra es hablar de como ya palabras mayores. Si bien hoy día no podemos hablar que hayamos tenido alguno de nosotros una experiencia posguerra, y me refiero tal vez a una primera, segunda guerra mundial, o tal vez un contexto de guerra fría, que si bien no hubo intercambio de balazos, por así llamarlo. Bueno, hubieron guerras ¿no? En ¿Hubieron? Vietnam, en Corea, o sea, guerras proxies, pues, en Exactamente, Medio Oriente y en varios lados. que tuvieran
un gran número de víctimas que lamentar. Sabemos obviamente lo que sucedió en Vietnam y demás, el movimiento que hubo en Estados Unidos para evitar que se inyectara capital en materia de milicia. Eso es real. Sin embargo, creo yo que no estamos hoy día para preocuparnos en ese sentido. El hecho de un estado posguerra, más allá de las víctimas mortales que puede haber y de la influencia ideológica, tomando en cuenta la Guerra Fría que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, la influencia ideológica, perdón, que puede haber en los países que circundan, ¿no?, a los países hegemones, realmente creo yo que no vale la pena entrar en esa discusión. Sí entiendo. Ups, creo que tuvimos un pequeño problema técnico. Gustavo, por alguna por alguna razón salió de la llamada. Déjame ver si podemos incorporarlo. Pero bueno, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes dos que probablemente no es comparable, ¿no? Y es poco sensible, tal vez, digo, de mi parte y de parte de la mandataria, no de la canciller alemana, decir, ¿no? Como tal el estado de guerra. Sin embargo, o sea, mi punto era el tema económico, pues que las consecuencias económicas pueden ser semejantes a como si hubiera habido una guerra, Sí, ¿no? bueno. Por las cadenas de suministro. Hola Gustavo, ya estás Perdón. de nuevo Sí, por me acá. perdieron. Sí. Comentabas de la estructura macro, ¿no? Y yo estaba diciendo que tal vez el término guerra, ¿no? Sí es tal vez poco sensible, ¿no? En este tema porque, Sí, como no es bien sensato. acotas, no hemos estado nosotros viviendo en esa cuestión, pero mi tema era el tema, bueno, mi punto, perdón, era el tema económico. O sea, cómo que las consecuencias de esto pueden ser semejantes a las consecuencias económicas de un conflicto armado como tal, ¿no? Porque ya estamos viendo los mercados en Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, ellos aprobaron, ¿no? No creo cómo se llama el protocolo, pero es en el fondo la facultad del Poder Ejecutivo de transformar su industria manufacturera para satisfacer la demanda de insumos esenciales en caso de un peligro inminente, ¿no? Que este poder sea convocado, históricamente se ha invocado en periodos de guerra y ya lo invocaron para esta pandemia, ¿no? Como tal. O sea, porque muchos de los suministros, y no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, provienen de países que se están viendo o se verán afectados por el coronavirus, ¿no? Particularmente China e India, ¿no? Insumos esenciales como medicinas, ¿no? Como equipo médico sensible, ¿no? Entonces, digamos, esto puede ser un hito, como lo decía antes, en las cadenas de producción internacional y cuestionarnos, no, pues, la necesidad de producir insumos esenciales para nosotros mismos. O sea, ese era un poco mi punto sobre usar ese término, pero sí, estoy de acuerdo que probablemente no es el adjetivo más adecuado. No sé si quieras terminar tu intervención. Sí, ajá, en primera, una disculpa. Tuve algún problema de tipo tecnológico y me jugó una mala pasada. Pero justamente, nada más para cerrar, la idea que tenía era, no podemos idear tal vez un plan Marshall como alguna vez lo hizo Estados Unidos, y realmente todos los países de Occidente, ¿no? Una vez que termina este conflicto armado que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, sí, creo yo que la recuperación debe de venir, en primer lugar, a través de los organismos económicos que rigen, ¿no?, el andar de este concierto internacional. Llámese el Fondo Monetario Internacional, el banco, en este caso la Unión Europea y su brazo que se encarga de todos los temas económicos. Me parece que sí tiene que ser un trabajo en conjunto, pero creo yo que la base fundamental de esto es la cooperación económica regional. Es decir, México, justamente con el acuerdo que se acaba de firmar con Estados Unidos y que siempre tanto el presidente Trump como Mike, es Pompeo, ¿cierto? Pompeo. Sí.
Exactamente. Este señor, siempre lo llevan como una de sus prioridades a la hora de señalar tanto Trump, su compromiso de reelección, que justamente ahorita estamos atorados en este tema, y también Marcelo Ebrard, que es la contraparte mexicana que se encarga de negociar este tipo de tratados en materia económica, siempre lo tienen en un top de la agenda bilateral, que en este caso sería trilateral porque incluye también el gobierno canadiense. Si bien por la coyuntura hoy día no podemos estar, digamos, o ahondar en los detalles que este tratado, los beneficios que le puede dar en materia económica y de intercambio de bienes y de personas también en esta zona de Norteamérica, creo yo que sí es un buen momento, al menos para México, para comenzar a utilizar o sacar un mayor provecho a través de la firma de este tratado, que tenemos de antecedente también el TLCAN, el cual fue firmado en los 90s, y que al principio sí parecía una gran oportunidad para México y llevarlo a cabo, o más bien llevarlo al plano internacional, y este neoliberalismo que se manejaba con los gobiernos priistas de ese tiempo, creo yo que todos recibimos una cachetada con guante blanco, porque al final de cuentas nos dimos cuenta que los beneficios no eran tantos, sino más bien era un beneficio bilateral entre Estados Unidos y Canadá, porque siguen habiendo ciertas restricciones en materia de comercio exterior entre México y Estados Unidos. Espero que esta coyuntura les permita a las personas que se encargan de negociar o que ya lo negociaron este tratado, que su adhesión signifique algo importante para el crecimiento regional de México. Y obviamente que también México busque diversificar sus mercados. Siempre se le ha criticado en los últimos años, justamente a través del neoliberalismo. México se olvidó de Latinoamérica y de esta región que también representa un importante flujo económico para México y también para todo el continente. Creo que se debe de incentivar el mercado latinoamericano y sudamericano a través de Mercosur y todo ese tipo de organización de tipo internacional. Sí, sabes, yo quería añadir algo respecto de lo que hablabas. Adelante, David. En el caso de la región, gracias, Omar. En el caso de la región, gracias por tu permiso para opinar. No, Solo por ¿sabes? esta vez. Yo creo que por lógica, siendo un socio altamente estratégico de Estados Unidos, uno de sus principales consumidores, es hasta cierto punto ilógico que en el caso de una profunda crisis económica que disminuya la capacidad de compra de la población mexicana, digo, es casi un hecho de que en ese sentido, o en un caso como ese, Estados Unidos participaría directamente en la recuperación de México. Se ha dado en el pasado, bueno, a finales de los 80s México padeció mucho de este tipo de cosas, y en todo momento, tanto el Tesoro de los Estados Unidos, bancos privados, participaron en la recuperación activa de la economía mexicana. Hay un plan que no recuerdo, bueno, creo que además de eso hay que añadir lo que tú decías, Gustavo, de que el actual tratado de libre comercio, el actualizado, esa es su función, que la región se mantenga económicamente activa a pesar de circunstancias como estas. Para eso están hechos. Desconozco el Mercosur, si tuvo alguna actualización o en qué términos esté. Te soy honesto, yo no sé, no me he puesto a indagar lo suficiente, pero creo que eso nos distingue del resto de nuestros vecinos en Latinoamérica. Tenemos una dependencia económica que es Estados Unidos. Desgraciadamente o afortunadamente dependemos de ellos. Pero en ese sentido, nosotros no deberíamos de, pues digo, preocuparnos tanto porque finalmente va a salir a flote la economía por una vía o por la otra. Hay que tomar en cuenta también que el Banco de México, el Banco Central de México, es una institución independiente de las decisiones del Estado. Y quiero decir con esto
que también han sabido manejar muy bien la situación. El día de hoy recortaron solamente medio punto porcentual la tasa de interés, a diferencia de Estados Unidos, que se fue a cero. No le puso ningún Cero, precio, sí. Sí. no le puso ningún precio al dinero. ¿Esto de qué nos habla? Sabemos que el Banco de México no recibe instrucciones de nadie más que de sus propios funcionarios. Yo no conozco a todos en el organigrama, sin embargo creo que desde la administración de Agustín Carstens hasta el día de hoy estamos en buenas manos. Se han hecho análisis profundos sobre la situación y ellos han mencionado que están dispuestos a abrir la caja fuerte en caso de ser necesario. Y creo que el hecho de que nada más se haya recortado medio punto porcentual es una señal de que a pesar de la carestía del dólar, a pesar de la disminución del precio del barril de petróleo, hay pues hay una economía estable, hay finanzas saludables, no hay por qué catastrofizar en ese sentido. Tenemos la ventaja de que, bueno, bien o mal, las anteriores administraciones de México. Ah, caray. Hay una jauría ahí en tu casa, ¿qué pasa, güey? Güey, pues Cuidado es que- eso, güey. ¿Quién es? ¿Dónde es? Tienen coronavirus, güey. No, güey. Déjame, Yo no déjame, tengo- déjame encargarme de los perros que ni son míos. Pero adelante, adelante. Por favor, Gustavo. Nosotros no tenemos. Vamos a esperar un momento. Chale, creo que ya los agarró a madrazos, güey. No sé qué les hizo, güey. ¿Los mataste, Madre, Gustavo? Primero los Dale. golpearé a ustedes, güey, que a un perro, güey. Dales de No, yo sé que comer, tú eres Gustavo, al amante. menos. No son míos. Pero dale, dale. Pero ¿y qué no los puedes dar a comer si no son tuyos o qué, güey? Güey, pues tendría que invadir propiedad privada, cabrón. Me iría a prisión. Ah, ok. Sí. Ya. O sea, yo, ¿tus yo vecinos? encantado, güey, pero pues no, güey. No podría hacerlo, güey. Prefiero Yo creo gozar que para el de. siguiente programa podemos invitar a los perritos, ¿no? Se ve que tienen muchas ganas de compartir su opinión con nosotros. Sí, o más bien podría decirle a los vecinos que chinguen a su madre y que saquen a sus perros. Pues sí, güey, ¿no? Yo encantado de los perros, a mí me encantan, pero güey, pues, los tienen en un espacio de uno por uno. O sea, otra problemática social, güey, es que tampoco podemos tener un distanciamiento importante porque, güey, no mames, las constructoras están llenando de condominios esta ciudad, güey. Entonces, en un lugar donde antes cabía una familia de 5 personas, ahorita están metiendo departamentos donde en cada uno meten 10 personas, güey, de departamentos de menos de 40 metros cuadrados, güey, que ocasionan, pues también tienen mascotas, las cuales deben de gozar de una libertad, cabrón. Entonces, pues, eso no es sano ni para ellos. Digo, para mí, a mí me vale madre, pero, pues, güey, el perro se estresa un chingo si no lo paseas, güey. Entonces, saquen a sus perros, muchachos. Después de este breviario canino, podremos continuar. Ah, sí. Regresamos Ustedes al me dicen, comentario cuando de puedan. David. Adelante, David. Por favor. Les agradezco, les agradezco. Bueno, retomando, no sé en qué me quedé, pero hablando de los bancos centrales, la Reserva Federal abrió una línea swap por un monto de 60,000 millones de dólares, me parece que antier. Fue la primera noticia económica de la mañana. Y creo que esto implica dos cosas. Que se está manejando bien a nivel internacional, al menos en Estados Unidos y en México, la situación. No se ha disparado la inflación, que en los 80 ya estaríamos comprando un kilo de huevo a 20,000 pesos. Y creo que esto nos habla de que la situación se está manejando con agilidad y de que estamos en buenas manos. Eso es lo que yo quería decir. Ya pueden seguir hablando de perros. A mí me gustaría retomar el último comentario que dijiste, que en Estados Unidos se está manejando bien la situación, porque a mí me parece, la verdad, bastante cuestionable. O sea, la prioridad, claro, del gobierno de Trump y los republicanos ha sido apaciguar a los mercados y mantener una macroeconomía relativamente estable, que me parece que está medio con alfileres, ¿no? O sea, la tasa cero que mencionas, o sea, es una cuestión preocupante, muy, muy grave, ¿no? Tuvieron que cerrar el mercado, ¿no? Varios días consecutivos porque se estaba desplomando como tal. O sea, hubo un día, no me acuerdo, fue el martes o miércoles,
que lo abrieron durante minutos y tuvieron que cerrarlo como tal, o sea, porque era insostenible la caída que tenían allá. Y bueno, o sea, ellos cuando ya tenían decenas de casos confirmados, o sea, apenas estaban debatiendo en el Congreso si las pruebas deberían ser gratuitas o no, ¿no? Y después, Claro. eh, allá aprobando lo de las pruebas gratuitas, resulta que el tratamiento no lo es, ¿no? Y después, en el segundo paquete económico que dieron, ahora resulta que ya, ¿no? Las pruebas son y el tratamiento son gratuitas, pero solamente para coronavirus, ¿no? Para el resto de las enfermedades, pues no. O sea, sí sigue siendo un sistema de salud privado. O sea, recordemos que ellos no tienen sistema público de salud. O sea, digo, tienen subsidios para personas en situación de pobreza, tienen subsidios para personas adultos mayores y tienen un sistema de seguridad social, un sistema de salud pública solamente para veteranos de guerra, ¿no? O sea, todos los demás, o sea, la gran mayoría de las personas necesitan entrar a un sistema, a un conjunto de sistemas privados de salud, que eso supone muchas complejidades, tanto económicas como de logística, como de métodos, ¿no? Allá no hay, digamos, una sola línea como acá. O sea, ¿qué tienes que hacer en caso de presentar síntomas? Allá no está claro, pues, quién sí lo ofrece gratis, quién no, quién está en la red, si estoy en otro estado y no está mi cobertura, si estoy afuera del país. O sea, hay un desorden preocupante y muy, muy grave. O sea, y por eso al principio cuando comentaba que en Estados Unidos van en curva ascendente y parece que no tienen fin, es por esto, o sea, porque no hay una organización y una respuesta coherente. O sea, para pronto se pusieron a Mike Pence de encargado de velar la situación del coronavirus, güey. Mike Pence, el vicepresidente de Estados El Unidos, vice. es una persona anti-ciencia, o sea, abiertamente anti-ciencia. Sí, No güey. cree en la evolución, no cree en las vacunas, o sea, no, o sea, pues, o sea, digamos, es un fundamentalista evangélico. O sea, si tuvieras que elegir a la peor persona para poner a cargo de una situación donde necesitas capacidad técnica y científica, o sea, tendrías que elegir a Mike Pence, cabrón. Y es O sea, precisamente lo que hicieron allá. ellos no tienen a un Gatel. No, no, digo, Sí lo ellos tienen. en 2018 Debe de haber, ¿no? recortaron el presupuesto de la agencia encargada de prevención de pandemias, pues. Corrieron a los mejores especialistas que tenían en gobierno, los corrieron. Porque es la visión republicana de recortar el estado de bienestar, recortar el gasto público a costa de la población en general, pues de ganancias para unos pocos. O sea, así que lo están manejando muy bien, que digamos allá, o sea, me parece realmente bastante cuestionable. No sé si tú quieras aportar algo, Gustavo. Sí, hablando específicamente sobre el caso de Estados Unidos, digo, Tú que casi eres estadounidense. no, podemos editar esta parte, ¿no? Porque probablemente me ocasione algún tipo de problemas, pero vamos, No, bueno, digo, pero eso si es no se editó los opinión de a nivel, opinión a nivel personal, ¿no? O sea, eso no Sí, es, claro, sí, digamos, sí, o sea, todos están como el endorsement es mío, nada más, ¿no? Pero claro. el, el punto, el punto aquí es, eh, y es que le vamos a tocar en el podcast, por eso me da mucha risa. Justamente esta madre le cayó como balde de agua fría a Trump y a el equipo que está llevando su campaña de reelección, porque justamente les impidió llevar a cabo todas las acciones que estaban encaminadas para poder permitir que este hombre estuviera en Casa Blanca otro periodo más. Ahora, también se me hace ilógico que se haya nombrado al Mike Pence, ¿no? Como el máximo responsable de esto, cuando ya lo comentó Quiroga, justamente es lo que iba a decir. Es como si pusieras a Omar Quiroga como encargado de la NBA en México, güey. Claro, güey. O sea, O sea, yo no Omar, te yo puedo entiendo. mencionar más que a 3 personas de la NBA, güey, o algo O así. sea, Omar, yo creo que sí conoce nada más Space Jam, Michael Jordan A y LeBron James, sé que LeBron James, existe. güey. O sea, ya, cabrón, no mames, no, yo tampoco lo puedo creer. Para mí es una situación bastante irreal, pero viniendo del máximo mandatario de Estados Unidos no me extraña tampoco. Bueno, pero la realidad es que Trump se ve muchísimo más asesorado que hace un mes, ¿no? O sea, de un Ah, día bueno, para pero otro, porque por la de presión un día política, para... pues que Pero
de un día para otro salió ya a dejar cifras, a proponer soluciones, e hizo una conferencia de prensa donde hablaba ya realmente del problema, y Güey, días anteriores decía que el coronavirus era como una gripa normal, y que Sí, que cualquiera se la podía... gente podía salir a trabajar y que si no había cabrón, pero Sí, problema. sí. Y que- estas medidas de Trump fueron a partir de que el comisionado de la NBA cancela la liga y ve los primeros contagios, la MLS se cancela, la NFL, o sea, el Claro, cabrón pero fueron tuvo que tomar decisiones decisión a partir privadas. de... O sea, los agentes privados reaccionaron antes que el gobierno. Por ¿Se me eso, explico? O sea, exacto. no hay no hay una estrategia coordinada de prevención o sea, ellos nunca hicieron las recomendaciones propias de la fase uno, ¿no? La Aparte, detección ¿sabes de qué? contagios, la importación, las cadenas de contagio. O sea, eso no lo hicieron y no lo han hecho hasta la fecha. Aparte, mira, el Apenas pedo están. aquí viene, perdón que te interrumpa, el pedo aquí viene es que esta Adelante. administración ha tomado decisiones basadas únicamente en el hombre blanco y en la supremacía y en este tipo de pendejadas, perdón que lo diga. O sea, cerró primero fronteras, pero obviamente no cerró la de Reino Unido Claro. porque el señor tiene bastantes intereses Amigos. ahí. Así ha sido la administración de Trump. A mí, la verdad, no me sorprende en absoluto. O sea, de hecho, y el día de hoy me sorprende que no hayamos escuchado una declaración que diga la verdad es que el coronavirus es gracias a México. No me sorprende. Igual el señor lo piensa, pero me parece que No, pero lo han dicho. O sea, la, lo la ha declaración intimado. O que sea, él da donde amenaza con cerrar la frontera sur es por eso. O sea, es por una cuestión claro. ideológica de discriminación. O sea, estaba viendo un artículo que los crímenes de odio hacia personas de origen asiáticas, o sea, gente asiática americana, o sea, que nacieron allá, que viven allá, que toda su vida es allá, han sido víctimas de odio, porque él. O sea, Trump y su equipo y los republicanos y Fox News, ¿no? Que es la cadena de propaganda republicana en Estados Unidos, Más bien es la se cadena de refiere al relaciones públicas coronavirus. de Trump. Bueno, sí, como tal. O sea, es parte de la campaña, ¿no? Es Y parte de la de su organización de gabinete, por Trump. supuesto. Todo el mundo se refirió y constantemente y sistemáticamente a esta enfermedad como el coronavirus chino, ¿no? El coronavirus chino, todo el tiempo. O sea, Sí, sí, lo sí. cual, o sea, pues pones a la población que ya de por sí es propensa, ¿no? Al miedo, a la discriminación, ¿no? A la supremacía blanca, una porción de los del apoyo que tiene Trump, ¿no? Obviamente no todos los republicanos son así, pero sí hay una porción fuerte que tiene estas características, Claro. ya son propensas a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y los alimentas, ¿no? Les avientas carne, ¿no? Roja para que los, bueno, o sea, pues claro que van a reaccionar, ¿no? De forma ignorante, ¿no? Insensata, y que además pone en peligro al resto de la población. O sea, tío, la verdad es que ellos lo han manejado al revés de como deberían manejar, o sea, preponderando la cuestión económica, macroeconómica, para que Trump pueda seguir diciendo que tiene una economía sólida por una cuestión de política, ¿no? De la elección que viene en noviembre. Claro. eh, Más allá de contener una cuestión que es puramente de salud pública. O sea, hasta ahora, hasta esta semana, ya hay paquetes económicos, ya hay un poco de mayor organización en el tema del sector salud, pero ellos ya están de fase 2 a fase 3, cabrón. O sea, ya hay de verdad poblaciones donde es un contagio generalizado. O sea, tío, y, Güey, y la verdad es California, una cabrón. tristeza para México, cabrón. O sea, no mames. Los números de California son alarmantes, cabrón. O sea, Totalmente, sí. güey, y no te vayas lejos también New York, y es obvio, güey. O sea, Estados Unidos tiene, me atrevo a decir que tiene al menos 3 de las ciudades pivote en el mundo, güey. O Sí, sea, totalmente. tiene Chicago, está California, está Nueva York, insisto, está Washington, o sea, todos ese tipo de ciudades, sus aeropuertos tienen conexiones con todo el pinche mundo, güey. O sea, realmente el número de infectados en Estados Unidos se va a venir, pero en cascada, güey. O sea, eso no me queda, pero ni la menor duda. Eh, Realmente las medidas que se están llevando a cabo, ahí sí le puedo decir, fueron muy tardías y fue justamente a causa de lo que tú dices. Primero valga la redundancia, los privados tuvieron que reaccionar ante la crisis antes que el mismo gobierno. Y eso sí representa un problema grave, porque o sea, las entidades privadas, así como lo estamos viendo aquí en México,
son los que llevan las de perder, obviamente, pero para que hayan levantado la voz, sí es importante. Y mira que van a tener un impacto sobre todo deportivamente hablando, los ingresos que generan las ligas como de básquetbol profesional, la de americano, la de béisbol, tal vez la MLS en una menor medida. Sin embargo, las Sí, mucho pérdidas van a más. ser, pero millonarias, millonarias. Y aparte ya con equipos como los Lakers, como los Sixers, que ya están dando positivos en algunos de sus jugadores, como el Jazz de Utah, te lo digo porque son cifras que conozco, realmente es alarmante, es totalmente alarmante y los estragos económicos que hoy día se están viendo en Estados Unidos son los que probablemente veamos en México y espero que nos veamos en ese espejo, porque justamente la gente que trabaja en las arenas, en los estadios, que reciben un salario por eventualidad, es decir, cada que hay algún evento en este tipo de arenas, ellos reciben su paga. Sin embargo, en estos días no han recibido su salario y es porque muchos jugadores se han llevado a la tarea de darles dinero, que básicamente es como quitarles un pelo, por supuesto, a un gato, Ellos son obviamente. multimillonarios. Claro, pero ahí está la reacción. Y debemos de vernos en ese espejo, porque justamente en México no creo que haya acciones tan loables como esa, y sobre todo, espero que no lleguemos a ese punto en donde la gente deje de percibir su salario gracias a no ir a laborar. Yo espero que la condena de contagios en México sea contenida hasta este punto. Sin embargo, no me mostraría tan optimista Optimista. en ese sentido. Sí. No, pero yo considero, además de lo que acabas de decir al final, Gustavo, que en el caso mexicano tenemos la oportunidad de aprovechar el calendario, como ya se hizo en las instituciones educativas bueno, adelantar las vacaciones y prolongarlas. Sí. Y yo creo que sería una muy buena oportunidad tomar en cuenta que la Semana Santa está en puerta. Si se quisiera aplanar la curva, podríamos adelantar la Semana Santa laboralmente, desactivar la actividad en escuelas, en áreas de trabajo, para saber si así se puede responder y evitar que la propagación se dé en un pico más alto. No sé si esta sea una buena estrategia. Es algo que propuso alguien en el radio en la mañana y yo pensé que sería una buena idea, pero por supuesto que eso también sería adelantar el consumo quizá expandir un poco más la crisis económica que se avecina. En este aspecto, bueno, no sé si en Estados Unidos o en otros países hasta qué punto celebren la Semana Santa, si los católicos tienen la costumbre de no acudir a sus centros de trabajo, pero creo que es la diferencia entre el caso mexicano y en otros países, ¿no? Nosotros no vamos a ver resultados de la estrategia que hay, de la contención que se hace sobre el coronavirus, sino con el tiempo. Y ahí es donde creo que a las autoridades les va a pasar factura o se les va a reconocer lo que en este momento están haciendo para configurar un plan o el plan que se tiene configurado para evitar la propagación del virus. Además de que yo estaba leyendo que el calor sí influye, la exposición a las luces del virus sí influye en su desaparición. Eh, Arriba del trópico 22, en las regiones más frías, es donde más se ha dado la propagación del virus. Nosotros, me parece que el 22 es el trópico no me acuerdo si de Capricornio o de Cáncer, pero obviamente que de ahí para abajo hacia el Ecuador son las regiones más calientes. Habrá que ver si esto es real, hasta qué punto, pero si es así, nosotros estamos en una situación un poco más favorecedora que la del resto del mundo. Sí, parece ser que el comportamiento de este virus es similar al de, bueno, otros coronavirus, obviamente, y al de la influencia, ¿no? Estacional. Claro que ahora los países que están o estamos, ¿no? Saliendo del invierno, hemos sido los más propensos, ¿no? Los más vulnerables a esto, porque como dices, o sea, la propagación del virus tiene que ver con la temperatura por cómo es que se contagia, ¿no? Obviamente con más calor el aire, ¿no? Las partículas de agua que expandimos, Mueren más rápido. claro, o sea, duran mucho menos en el ambiente y esto limita, ¿no? La propagación en cierto sentido. Entonces,
Por eso se es, digamos, un poco menos pesimista de lo que seríamos si esto hubiera pasado en pleno invierno, ¿no? En el hemisferio norte. Esto, claro, es una llamada de atención a los países del hemisferio sur, ¿no? Que por ahí de julio a agosto estarán experimentando el invierno allá, ¿no? Y serán mucho más vulnerables de lo que son ahora, ¿no? ¿Qué digo? O sea, no es que hoy sean invulnerables, pero hoy tienen, digamos, menos riesgo por la cuestión estacional, ¿no? Y sí, como decían, hoy solamente podemos evaluar, obviamente, lo que se ha hecho, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cómo vendrá en el futuro, pero me gustaría cerrar ya los temas enfocándonos a la prospectiva, ¿no? O sea, cómo creemos que esta cuestión se vaya a desenvolver y qué acciones no nos gustaría ver de prevención tanto de la cuestión social como del gobierno. No sé si alguno de ustedes quiere empezar. Sí, por supuesto. Para cerrar, como lo has venido señalando, porque nos hemos extendido un poquito en este tema, que ya dijimos al inicio iba a ser bastante interesante e iba a generar muchas opiniones, algunas encontradas, otras no. El primer punto, a nosotros como sociedad nos corresponde ser responsables con lo que leemos, con lo que vemos y sobre todo con lo que compartimos. Exacto. Sí creo que la población en materia de garantías a la salud y derecho de la salud y demás, eso me parece que no nos corresponde tanto a nosotros, sino el gobierno debe de garantizar nuestro derecho a tener acceso a este tipo de cuestiones. Ya lo había comentado en materias jurídicas y demás. Creo que a nosotros únicamente nos toca, insisto, corroborar la veracidad de lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, entendiendo que llevando a cabo decisiones sin pies ni cabeza, lo único que vamos a lograr son dos cosas y me parece que son muy graves. La primera es, tal cual, como un virus, propagar la falsa información sobre nuestros conocidos, la cual esto se va a replicar y no sabemos qué alcance vaya a tener este tipo de cosas. Y me refiero a las fake news en dado caso de que nosotros las propaguemos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Hay muchísimas maneras. Hay muchísimas cuentas en redes sociales, una de las tantas verificado, por ejemplo, que se encarga de dar veracidad o no a ciertos, por ejemplo, boletines de prensa, señalamientos que también andan ahí rondando por la red, audios que también son muy peligrosos porque son bastante alarmantes, son bastante pesimistas y también crean escenarios que realmente son falsos, fotografías inclusive de estantes en supermercados donde, por ejemplo, no hay papel de baño, no hay material para sanitizar las cosas, o sea, realmente ese tipo de cosas no ayudan en absoluto en una crisis como la que estamos viviendo, lo cual es real, no se puede negar. Sin embargo, en la cual también es importante la participación ciudadana a través de este tipo de cosas y de las decisiones inteligentes. Ahora, ¿cómo en lo personal y desde una perspectiva bastante fresca, porque ustedes ya saben, tuve un episodio bastante importante de influenza H1N1 recientemente, les puedo decir Muy que recientemente. muy recientemente, sí, nos toca extremar precauciones. Sí es fundamental y parece un cliché, porque esto lo dice a diario el señor López-Gatell y lo hemos visto en las noticias y también los diversos mandatarios a nivel del mundo lo han hecho. Pero sí es importante que tomemos con responsabilidad el hecho de la higiene y saber que la transmisión vía oral, a través de las partículas de saliva, sí es algo real y es un hecho fáctico. O sea, sí puede suceder. Yo desde esta trinchera les puedo decir que no está de más, y no está de más de verdad, lavarse las manos constantemente donde nos encontremos, ya sea si venimos de la calle, lo cual eso deberíamos hacer bajo cualquier circunstancia, no solamente en este contexto. Creo que debemos de tener una higiene importante
con las manos, porque a final de cuentas es el órgano táctil, o sea, básicamente con eso hacemos todo, ¿no? Salvo que tengan desarrollados otro tipo de sentidos. Sin embargo, no está de más hacerlo. Y sobre todo, algo muy importante es no por estornudar una vez, 2 veces, no por toser una o 2 veces, van a tener coronavirus o van a tener ébola o sarampión o no. Siempre es importante tener llevar a cabo una bitácora, insisto, de los síntomas que estamos presentando y ser responsables también con lo que estamos padeciendo. No alarmarnos, insisto, podemos o no ser portadores de un virus. La verdad es que la estadística nos dice que probablemente lo podamos ser, eso es real. Lo importante es llevar a cabo decisiones inteligentes en esta materia y no saturar los centros de salud especializados en este menester. Ahora, en materia gubernamental, creo que también ya deberían, ya lo habíamos discutido, pero creo que el gobierno ya debería de estar ideando nuevos lineamientos en margen económico para anticiparse a una recuperación. Sabemos que es imposible adelantarse hoy día a lo que vaya a suceder. Sin embargo, sí creo que la economía se va a ver afectada, eso es evidente, y solo me parece que es cuestión de minutos, tal vez, para que Estados Unidos vaya a cerrar sus fronteras, sobre todo la frontera sur que tiene aquí con México. Eso es real. Entonces, creo yo que al gobierno en primera le compete. Esta mañana vi que Marcelo Ebrard había señalado que había tenido una relación y unas pláticas a las cuales habían llegado a buenos términos con Pompeo, con el secretario de Estado, en relación al cierre de fronteras, el cual no se iba a dar al 100%. Es una decisión la cual yo aplaudo, sin embargo, no podría celebrar hasta no estar seguro de que esto suceda, porque Estados Unidos aún tampoco ve las consecuencias de esta enfermedad en materia de protección fronteriza, ¿sí? Entonces, creo que al gobierno le tocan ese tipo de cuestiones. Me parece que la política de informar a la población de manera constante, y tal vez son 2 veces al día las que han estado haciéndolo, dando actualizaciones, cifras, me parece importante, pero también creo yo que a nosotros sí nos corresponde siempre ser inteligente con lo que vemos y lo que compartimos. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. David, ¿con qué quieres terminar? Bueno, retomar un poco lo que mencionaba Gustavo acerca de la información. Creo que es nuestra responsabilidad difundir al menos entre nuestras personas más cercanas, nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, información real, y a su vez esta información pueda ser retransmitida para evitar estos contagios, pero de desinformación, que a la vez traen, pues ya lo decía Gustavo, el vacío de los anaqueles, las compras de pánico, y desgraciadamente un odio hacia nuestras autoridades, porque desgraciadamente se les desestima a la hora de tomar una decisión, a la hora de dar una declaración, bueno, que tampoco ayudan mucho, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que tenemos que confiar en nuestras autoridades sanitarias, tenemos que confiar en nuestro personal hospitalario, en nuestros médicos, en nuestras enfermeras. Creo que lo peor que se puede hacer en este momento es descalificar a quienes están dando la cara, pero sobre todo cuando no contribuimos en nada, en hacer críticas poco objetivas porque lo decía Andrés Manuel, sí se está aprovechando la situación para politizar al respecto, no se contribuye demasiado si yo soy de un partido de otro y veo que se da una respuesta a una opinión poco acertada, y criticar. Hay que decir una cosa, hay una acción colectiva que sucede en la política que se llama con las luces apagadas, que es aprovechar un partido de fútbol, aprovechar un momento como este para legislar, y los legisladores de Morena aprovecharon el momento altamente criticable para aprobar la reelección directa al término de un mandato legislativo, cosa que, digo, en esta situación ni aporta nada, ni ayuda a nada. Yo personalmente no he visto, en el caso de los demás partidos del PAN, del PRI,
particularmente cuál fue la postura de estos partidos. Yo tampoco vi que salieran a reprochar, porque pues por supuesto que les conviene, pero no creo que sea por ahí la manera en la que tenemos que actuar, ni como sociedad, ni a nivel político, porque hay una crisis, hay una emergencia en este momento que se tiene que atender con mucha seriedad. Al final de cuentas, nosotros como sociedad somos los que pues vamos a ver las consecuencias de esto. Ellos pues tienen altos sueldos, tienen posiciones privilegiadas. Ellos, si hubiera una catástrofe del tamaño de una guerra nuclear aquí, pues tienen cómo salir del país de un momento a otro en un grupo, con todas las ventajas. Nosotros pues no. Y hay que estar al tanto. Más allá de compartir la información, también nosotros tenemos que estar al día de lo que pasa, filtrar los datos como de manera consciente, no recurrir a, bueno, hablando de las fake news. Entonces, en este momento tenemos sobre todo que estar tranquilos y transmitir tranquilidad. También esta situación nos brinda la oportunidad de mantenernos cerca de nuestros seres queridos. En mi caso, bueno, que no estoy yendo a la escuela, tengo la oportunidad de estar aquí, de proveer en la medida de mis posibilidades la tranquilidad. Y creo que eso es lo que los que somos jóvenes y estamos sanos podemos hacer. Ahora, por otro lado, habrá muchas personas de edad adulta indefensos. Esta situación sacará a relucir otras desventajas, como el abandono de los adultos mayores, como las necesidades que tendrán muchos de ellos cuando no puedan salir a la calle y no tengan que comer. Y creo que ahí es donde nosotros podemos dar la cara por muchos de ellos. Yo mismo estoy dispuesto a exponer mi integridad, porque esta es la realidad, por revisar qué necesita alguien más, un vecino, alguien cercano, alguien conocido, en el momento en el que el aislamiento se comience a dar aquí en la ciudad. Y ahí es donde nosotros como sociedad tenemos que responder independientemente de lo que nuestras autoridades decidan. Eso es lo que yo quisiera. Recen. No, para no gastar nuestra energía vital. Sí, o sea, la energía vital es la esencia vital, es importante. O sea, ¿Puedes definir esencia vital, por favor, para nuestros amigos? O sea, no existe una definición que yo tenga exactamente a la mano, sin embargo... ¿Tú qué entiendes por la esencia espiritualidad, vital? Eso sí, o sea, la espiritualidad nos dice que los pulmones trabajan a la par con los riñones, ¿no? No mames. ¿Quién dice eso? A su vez, estos, ¿no? Guardan la esencia vital de la vida. Y para infortunio de muchos ustedes, amigos, amigas, ¿no? Que gozan de una vida sexual importante, pues realmente se deteriora. Güey, ¿eso qué tiene que ser? Se deteriora, güey, la energía vital se deteriora cada que haces el amor, güey. Entonces, que tienes sexo. Una pregunta, ¿te estás burlando de alguien que te dio esa definición? ¿Que te dijo eso? No, güey, o sea, realmente esto lo tomé de un bonito pasaje religioso que me topé por ahí, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero pues digo, no está de más, igual alguien sí cree en la esencia vital y pues qué bien, ¿no? No sé, entonces, usted... Cero sexo durante la crisis. Al menos por 15 días, que es lo que la energía que igual también se puede perder la energía vital dormido, ¿no? O sea, eso también puede... Es bien común, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, o sea, si tienen sexo dormidos, pues ya eso está muy cabrón, pero pues... Güey, esto lo tienes que editar, güey, no mames. No, güey, porque... O sea... Sí, no bueno, esto para quienes no tengan un contexto, estamos hablando de un chiste local, tal cual, y de, sí, es un chiste gente que conocemos. De un güey. Pero bueno, muchas gracias, David, por tus aportaciones, muchas gracias, Gustavo, por la explicación detallada de Oigan, lo que significa si la gente quiere hacer un comentario o no sé, añadir algo, ¿dónde y cómo puede hacerlo? Se puede hacer a través de YouTube. Todavía no tenemos redes sociales especializadas, o por lo menos no hasta donde yo sé. Lo compartimos en las redes sociales de cada uno, ¿no? De nosotros. No sé si quieras compartir la tuya, Gustavo, y luego David.
Sí, yo únicamente utilizo Twitter. Si quieren ahí darse una vuelta, es @drum, es decir, DRUM-TAVO. Drum-Tavo. Ahí me pueden encontrar. Recomendaciones, insultos, todo muy bienvenido. Hay que ser parte de una comunidad que siempre, siempre, siempre incentiva la diversidad de opiniones. Muchas gracias, David. Pues la verdad es que yo no tengo un modo efectivo de recibir mensajes porque yo solamente uso WhatsApp y Facebook. Bueno, pues puedes Nunca he dar tu tenido celular, ¿no? Aquí se me haría No, responsable que lo hagas. No, porque no, sería invadir mi espacio vital. Claro. Entonces, pues, ¿para qué? Me llamo David Sandoval en Facebook ¿Y dónde trabajas? Y quieren mentarme la madre. Ahí. No, no voy a decir dónde trabajo, porque ¿Y dónde que van a vives, buscarme por favor? para violentarme un día. Digamos que trabajo en un área céntrica de la ciudad, bastante céntrica. Claro. Desde la oficina en la que estoy, desde mi oficina se ve el Ángel de la Independencia. Es todo lo que diré. Muy bien. Perfecto. Muy bien, mira. Vámonos. O sea, ¿trabajas en Shake Shack o algo así? ¿Mandé? ¿Trabajas en Shake Shack o No. No puedo darte más información. No, perdóname. Muy bien. Sí, yo también, la única red social en la que soy medianamente activo es en Twitter. Es Y en Tinder, también te pueden buscar en Tinder, ¿no? _Quiroga. Tinder también, pero ahí no sé, creo que no se puede buscar perfiles particulares, ¿o sí? No sé, no creo. Pero bueno, en Twitter. ¿En ahí se PlayStation puede no te pueden encontrar. encontrar? ¿En tu No. cuenta No tengo Play, tengo Xbox. ¿Pueden echar una Eso sí. reta contigo en FIFA ahora que no hay liga? Pues tengo que comprar mi Xbox Live porque se me terminó y no lo he renovado. Estoy esperando alguna oferta o algo así. Pero sí, digo, juego FIFA, juego Halo, y creo que ya, no mucho más que eso. Claro. ¿Qué Tú, pasó, Gustavo, si Gustavo? alguien quiere retarte a un duelo en PlayStation, creo que tienes una consola, ¿no? Pues mire, yo tengo una consola, sí, tengo la PlayStation, sin embargo, no juego en línea. Ustedes discúlpenme, soy el señor de esta mesa. Yo no juego en línea. Yo prefiero jugar la dificultad que pues nos regala, ¿no? La bonita consola en su faceta de FIFA. Soy malo, la verdad no tengo ningún reparo en decirlo, pero el señor Quiroga es bastante competitivo, así que cuando tenga su cuenta lo pueden retar. ¿Alguna vez me has ganado en FIFA, Gus? ¿O hemos empatado siquiera? No. No, ¿verdad? Tal vez mi mayor logro es irnos a empates tal vez en los últimos minutos del partido, pero Desconectar el play, ¿no? Antes de que termine. Sí. pero como siempre pues, se caga, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Básicamente es el América de hoy. Entonces, todo le sale, pero Jugando mal y reventando el balón, pero saca los resultados. sí, como se sacan los resultados, pero igual, o sea, si quieren puedo Es el ser... Atlético de Madrid de la consola, ¿no? Pues no, porque sí juega bien, o sea, realmente Omar es buen jugador, la verdad es buen jugador, pero Gracias, Gustavo. cuando tú das el partido de tu vida, como me ha sucedido, llegas y pues no concretas, o sea, realmente parece que el equipo era el del Güero Real, del Guadalajara, pero digo... Oye, pues la gente podría aprovechar su aislamiento jugando contra él digo, además de escuchar música, ¿alguna recomendación, Escuchar Gustavo, que le quieras podcast. hacer a la gente? Temas pues, musicales. Híjole, últimamente estuve en el hospital y no me he podido poner al corriente, muchachos, en cuestión de música, pero sí les podría recomendar algo para ver, ahora que estuve postrado en una cama, si tienen Amazon Prime, no se pierdan Hunters, una gran serie, realmente, es de Jordan Peele y la protagoniza el señor Al Pacino, una excelente serie sobre unos nazis infiltrados en el gobierno americano y un grupo de gente que se dedica a matarlos. Ya les di la pinche reseña de todo, así que pues vayan a darle chance y pues hay muchas cosas por ahí que ver. Está también 000, que habla sobre el negocio de la cocaína, también en Amazon Prime. Y si quieren ver comedia en Amazon Prime, pues hay muchas cosas. Está Fleabag, está The Office, está Parks and Recreation, está
¿Qué más me encontré? Bueno, hay Oye, muchísimas. tú deberías de ser presentador de MTV, güey, o algo así. No, pero me gusta mucho ver muchas cosas. Si quieren algo de lectura, pues últimamente igual estoy atrasado. Estoy leyendo una cosa que se llama Los Doctores Nazis, bastante bueno. ¿Qué más? No, pues es lo único ¿Quién que se ha les puedo llevado decir. mi queso, no? Me preocupa un poco tu propensión hacia el supremacismo blanco, Gustavo. No, me encanta, me apasiona el tema. La verdad, el tema de la Es Segunda Guerra. muy interesante, la verdad. Sí, o sea, y también hay una película recientemente, Jojo Rabbit, también de Taika Waititi, de director de Thor Ragnarok, que se me hace una mamada, pero el señor en Jojo Rabbit lo hizo bastante bien, una bonita sátira igual sobre Hitler y su ideología bastante pendeja sobre la supremacía aria, y nada, es lo único. Quiroga tal vez tenga algo para recomendar. Em, pues no, la verdad, digo, la última serie que me gustó, que vi, se llama Afterlife, que es de Ricky Gervais, el creador y productor de The Office. Me parece bastante profunda, es una comedia dramática, una comedia ácida ¿Okay? sobre una persona que pierde, digamos, lo más importante, ¿no? en su vida ¿Okay? y es una jornada, ¿no? Una jornada corta, son como 6, 8 capítulos donde él busca, ¿no? El sentido de la vida después de perder o sea, su principal motivo, ¿no? Digamos. Está muy interesante, me gustó mucho, la verdad. Y ya va a salir la segunda temporada, creo, no sé, en un mes por ahí o menos. Pero bueno, con esto cerramos. No sé si alguien quieran agregar algo más. No, que se cuiden mucho ¿Estamos y bien? los quiero a todos, aunque no los conozca. Cuídense Bueno, muchísimo, muchachos. De verdad, es momento de estar unidos y como sociedad me parece que somos lo bastante fuertes como para sobrepasar y muchas otras cosas. Y es todo lo que les puedo decir. Les mando un gran saludo, muchachos. Cuídense. muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, David, muchas gracias a quienes se hayan Adiós. aventado el tiro de escuchar hasta este punto, que creo que será como 2 personas, güey. Mínimo. Este, pero bueno, me gustaría cerrar con las recomendaciones, ¿no? Lavar las manos constantemente, ser bien responsable al consumir y sobre todo al compartir información, el estornudo de etiqueta, ¿no? Y si se presentan síntomas, ¿no? Ser muy responsables, estar pendientes, ¿no? del cuerpo y en su caso ir al médico, pero sobre todo la solidaridad, ¿no? Con las personas más vulnerables. Ya sabemos quiénes son, ¿no? Personas menores de 5 años, sobre todo mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, hipertensión, cáncer, ¿no? Diabetes. Esa es la población en riesgo y necesitamos una cohesión social y digo, voy a enfatizar solidaridad, no es lo mismo tener una empatía básica, ¿no? De decir, ah, sí, no, qué padre, los viejitos, ¿no? Y todo, a una solidaridad, ¿no? Solidaridad implica un compromiso, implica acciones, implica ser responsables con nosotros y con las demás personas. Con esto cerramos, ¿no? Nos esperamos la siguiente semana con una invitada muy especial. Sí, Probablemente abordemos de nuevo el tema de coronavirus porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Y habrá actualizaciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. una cosa más. Se me olvidó Ah, decirles. adelante, adelante, Gustavo. Si tienen síntomas como los que ya se han mencionado, es importante que no se automediquen, muchachos. Así es como Sí. yo palié algunos padecimientos que tuve erróneamente, lo cual me llevó al hospital. No se automediquen, vean cómo va evolucionando todo lo que van sintiendo, todo lo que les está pasando. Y si de verdad 2, 3 días de fiebre ya tienen que atenderse igual de gripa, pero por favor no usen medicamentos que tengamos en casa, sobre todo en este contexto, no únicamente de coronavirus, sino es importante dejar que el cuerpo reaccione ante la replicación del virus en sus organismos. Es lo que puedo decir. Y ya. Sí. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a quienes nos hayan escuchado hasta aquí y hasta la próxima, ahora sí. Besos.